En la clase pasada nosotros habíamos estudiado lo que era las distintas teorías o pensamientos económicos que existen. El, el pensamiento clásico y el pensamiento keynesiano. Habíamos visto esos dos procesos. Eh, Prácticamente hasta este momento hemos cubierto las principales aristas que dan pase a la formación de un economista, ¿no? Ya tenemos nosotros conocimiento de lo que es el, el mercado de bienes, el mercado de dinero, cómo se conforma el mercado de bienes, cómo se conforma el mercado de dinero, ya hemos visto eso. Hemos estudiado los tipos de políticas económicas que pueden existir, la política monetaria, hemos visto de qué se compone la política monetaria, hemos también estudiado de qué se compone la política fiscal, qué efectos tiene cuando hay una política contractiva, una política restrictiva. Hemos visto también las políticas cambiarias con respecto al manejo de la moneda para los países que tienen moneda propia. Una es moneda tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable. También hemos conversado de que los gobiernos pueden decidir utilizar un híbrido o una combinación entre estos dos tipos de política. Hemos estudiado lo que es la demanda agregada, la oferta agregada desde sus distintas posturas. Y, y hoy día lo que vamos a aprender es un componente que está más relacionado al comportamiento de las personas. ¿Sí? El que se conoce como las expectativas. Antes de entrar al proceso de lo que son las partes de la materia, quiero escuchar cuál es la definición que ustedes tienen respecto a lo que significa expectativas. Entonces vamos a ver acá, ¿dónde está? A ver, señorita Damaris. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Señorita Damaris. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Damaris. A ver, Damaris, ¿qué nos puede comentar usted? ¿Qué entiende por expectativas, por el término expectativas? Quiere decir que de obtener algo. ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Podrías Se puede, repetirlo? sí, que es una posibilidad de conseguir algo o obtener algo. Es una posibilidad, ¿ya? O sea, algo que podría darse como no podría darse, ya, eso es una expectativa para ti. Ya, listo, vamos a escucharle a Fernando. A ver, Fernando, buenos días. No, Buenos días. Fernando, Dígame, profe. ¿qué entiendes tú por el término expectativas? Expectativa es como las, como lo que nosotros tenemos, como la visión que nosotros tenemos respecto a alguna cosa o sobre algún argumento. Ya, sí, muy buena definición. Hasta ahorita, de todas las definiciones que he escuchado, ha sido la más aceptada. Ahora vamos a escuchar con lo que nos dice Doris. Buenos días, Doris. ¿Se encuentra Doris? Tiene problemas de audio. A ver, entonces vamos con, a ver, señorita Heredia. Buenos días. Buenos días, señorita Heredia. A ver, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué entiende por el término expectativas? O sea, es mm, como que analizan que si, pues, si va a suceder o no algún hecho futuro y así. Es algo de que si va a ocurrir un hecho futuro, ¿no? No, no, ¿qué se va a ocurrir? Puede, es probable como no puede suceder. Ya, listo, muy bien, están cercanos, cercana la definición, pero todavía hay unas deficiencias en los términos, que estos términos hay que entenderlos bien. O sea, el éxito para cuando ustedes tengan que contestar una definición o interpretar un tema es saber
el contenido exacto de cada palabra. ¿Qué significa? Y si tiene varios significados una palabra, ¿cuál es la que se ajusta a la temática que se está tomando? ¿Sí? Por eso es que hago esta introducción. A ver, vamos a escucharlo a Bravo. John. Buenos días, John. Buenos días, profesor. A ver, John, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué entiendes por expectativas? ¿Qué entiendes por expectativas? Lo que se quiera proponer a futuro. Algo que se quiere responder a futuro. A ver, vamos a escuchar a Ushai. Verónica. ¿Se encuentra Verónica? Sí, ahí la vi. Buenos días, Verónica. Buenos días. ¿Qué entiende usted por expectativas? Como mis compañeros habían dicho, es algo que se puede dar o no, es como una visión así a futuro. Una visión a futuro, ya. Les voy a poner un ejemplo. Sí, está bien. Si ustedes están viendo un partido de fútbol, me imagino que a todos ustedes les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, si están viendo un partido de fútbol, por ejemplo, está jugando la selección. Imagínense que la selección ha llegado a las finales del mundial, de la Copa Mundial. Entonces, ¿cómo van ustedes a estar ante la situación de que se esté jugando la selección frente a cualquier equipo en una mundial? ¿Cómo estarían ustedes ante esa situación? Ustedes estarían a la expectativa de ver si gana o no gana la selección. Ustedes van a estar atentos. Eso significa estar a la expectativa. Es estar atentos a lo que va a ocurrir. ¿Sí? Obviamente que ahí uno dice, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Ya, es correcto. Tú esperas que ganes, ¿no? O sea, tú esperas que ganes, estás ansioso de que ganes, pero el término expectativa, su significado se deriva a estar atento al acontecimiento de un hecho. ¿Sí? Eso significa el término expectativas. Ya teniendo claro la definición de lo que es expectativas, recuerden, el término expectativa significa estar atento a un suceso. Ahora sí, vamos a ver otra definición, el término estático. ¿Qué significa el término estático? A ver, señorita Gardenia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gardenia. ¿Qué significa el término estáticas? ¿Qué entiende usted por el término estáticos? Por ejemplo, como estaban diciendo sobre las expectativas, por ejemplo, algo que no se va, no se va a mover de su sitio, que no va a cambiar. Ya, correcto. Algo estático significa que no se mueve, no se inmuta. Correcto. Y el término adaptativa, a ver, vamos con Abraham. A ver, Abraham, ¿qué significa el término adaptativa? Podríamos decir que se ajusta a cierto, podríamos decirlo, a cierto Ya, movimiento, ¿no? ya, algo que se Podríamos ajusta decirlo así. a un movimiento. Ya, correcto, está Claro. bien, sí. Esas definiciones están mucho más claras, ¿no? Ahora, Jessica Morales, buenos días. Hola, profe. Buenos días, Jessica, ¿cómo está? Hola. Jessica, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué entiende por la expresión racionales? Poder expresar la función en forma racional. Ya, poder expresarse de forma racional. ¿Y qué significa la palabra racional? Eh, poder sacarle raíz cuadrada, ¿no? Ya, algo racional, no es radical, es racional. Poder tener, poder obtener un resultado de forma racional. Ya, ya, listo, ya, Jessica, tienes la idea, te falta pulirla. A ver, vamos con, yo vi que alzar la mano John. Dime, John, te escucho. John Bravo.
tener resultados racional, tener resultados lógicos. Tener resultados lógicos, ¿no? Eso es algo racional, algo que uno actúa en función de información previa, ¿no? Eso es ser algo racional. Entonces, miren, estas definiciones son importantes entenderlas para poder comprender el término económico relacionado a esta teoría. Recuerden que lo que nosotros en macroeconomía aprendemos es la teoría económica. ¿Qué dice la teoría económica o cómo predice la teoría económica que van a ser el comportamiento de los datos ante determinadas situaciones? Eso es lo que nosotros aprendemos en esta materia, ¿no? Cómo poder dar fundamento a un suceso amparado en la teoría económica. Y obviamente la teoría económica se ha ido desarrollando a partir del estudio de lo que ha pasado en diferentes naciones, en diferentes situaciones, bajo diferentes escenarios. Entonces, y según ese ejemplo, dice, de acuerdo a lo analizado, podemos determinar que se sigue determinado modelo. Y ese modelo se apoya de un proceso matemático que confirma lo que dice la teoría. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta materia, ¿no? Al fin y al cabo. Ahora vamos, ya teniendo claro estos temas, ahora sí vamos a ir con la unidad, lo que es la teoría de expectativas, estáticas, adaptativas y racionales. El objetivo de esto es aprender a identificar y diferenciar los tipos de expectativas dentro de la economía. Recuerden que no todas las personas actúan de la misma manera. Siempre hay de repente unos que actúan tienen un comportamiento, otros tienen otro comportamiento, pero en general, para temas macroeconómicos se los ha clasificado en 3 grupos de comportamiento. Entonces, vamos con lo que es la teoría de las expectativas. La formación de las expectativas y el trade-off. Este término trade-off significa relación de sacrificio. Es decir, si yo deseo tener un beneficio en una unidad, tengo que sacrificar en otra unidad. Por ejemplo, si hablamos el trade-off, es decir, relación de sacrificio entre inflación y desempleo, nos está indicando que si yo deseo mejorar los niveles de inflación, es decir, bajar la inflación, voy a tener que aumentar los niveles de desempleo. O por el contrario, si deseo reducir los niveles de desempleo, tendré que aumentar los niveles de inflación. Pero no voy a poder hacer las dos cosas de manera simultánea, ya que lo que beneficia al uno descompensa al otro bosquejo. Y eso es lo que vamos a aprender al finalizar esta semana. Vamos a aprender a trabajar estos aspectos. ¿Ya? Yo creo que ya están todos, ¿no? Ya no he visto ningún integrante adicional. Ah, no, por ahí está José. Esperemos un rato más para tomar lista. Ya. Ahora vamos con esta pregunta. Vamos a ver de ustedes cuántos logran discernir qué es lo que dicen esta pregunta. A ver, John, ayúdanos con la pregunta. Leyendo la pregunta, por favor. Bueno, profesor. Una expansión de la demanda agregada puede reducir sistemáticamente el desempleo por debajo de su nivel de equilibrio. Ya, bueno, ya lo leíste tácitamente, ahora léelo en forma de pregunta. Porque si tú ves, hay signos de interrogación. Entonces tienes que hacer la entonación de una pregunta. Vuélvelo a leer, por favor. ¿Cómo una expansión de la demanda agregada? No. Léelo, pero en forma de pregunta. O sea, dale la entonación de pregunta. Aquí no dice cómo. Ya, léelo. Una expansión de la demanda agregada puede reducir sistemáticamente el desempleo por debajo de su nivel de equilibrio. Ahí le diste la entonación al final. Hace pregunta. Esto es una pregunta. Entonces tenemos una expansión de la demanda agregada. ¿Cuándo se expande la demanda agregada? A ver, vamos recordando esos conceptos. Verónica, ¿qué nos puede decir? ¿Cuándo se expande la demanda agregada? ¿Cuáles son
las situaciones por las que se expande la demanda agregada. Eso ya lo habíamos visto en el primer parcial. Verónica, buenos días. Cuando aumenta el dinero, Cuando aumenta la masa monetaria, un aumento en la masa monetaria o sea, un incremento de la curva LM. la curva. Estamos hablando de la demanda agregada. Ah, ya. La Cuando demanda aumenta el agregada. dinero nomás. ¿Solo cuando aumenta el dinero? ¿Qué pasa si el gobierno aumenta el gasto público? ¿Qué va a pasar con la demanda agregada? Ya se me olvidado. Se va a Se desplazar hacia la desplaza a la derecha. derecha. ¿Y eso qué significa? Si se desplaza hacia la derecha. ¿Qué significa si la demanda agregada se desplaza a la derecha? Aumenta. Significa que está aumentando la demanda agregada. Se está expandiendo la demanda agregada. ¿Qué pasa si hay una reducción en la tasa impositiva con la demanda agregada? ¿Qué va a pasar? Es el equivalente a que haya un incremento de ingresos. Entonces, eso va a estimular también la expansión de la demanda. ¿Qué sucede si tenemos que hay alguna situación que hace que los niveles de ingresos suban y puedan, por lo tanto, aumentar el nivel de consumo? ¿Qué va a suceder? Va a expandirse la demanda agregada. Las definiciones ya las habíamos estudiado. Yo les mencioné en el primer día de clases que el segundo parcial, si bien es cierto, no es acumulativo, pero la teoría económica sí. Entonces, prácticamente las definiciones que se vieron en el primer parcial, las van a ver en el segundo parcial. Solamente que ya no se les va a preguntar, ¿la demanda agregada aumenta cuándo? Y les ponen, y ahora lo que van a ver son casos o análisis en donde ustedes tienen que, todos los conceptos que hemos venido estudiando, tienen que integrarlos para sacar una definición. Entonces, es un proceso un poquito más detallado. Por aquí están poniendo presente. Todavía no he tomado lista. ¿Ya? Entonces, una expansión de la demanda agregada podrá reducir sistemáticamente el desempleo por debajo de su nivel de equilibrio. ¿Será eso verdadero o será falso? A ver, Eric, ¿qué nos puedes mencionar respecto a esta pregunta? ¿Qué entiendes tú respecto a ello? Eric Valverde. Presente. No estoy tomando lista. Estoy preguntando, en función de esta pregunta, una expansión de la demanda agregada puede reducir sistemáticamente el desempleo por debajo de su nivel de equilibrio. ¿Qué puedes tú decir ante esta pregunta? ¿Bajo el nivel de equilibrio del desempleo o bajo el nivel de equilibrio de la demanda agregada? Vamos de nuevo a la pregunta. Una expansión de la demanda agregada. ¿Sí está claro lo que significa? Sí, la expansión aumenta el dinero. Sí. ¿Qué significa la expansión de la demanda agregada? Entonces, una expansión de la demanda agregada puede reducir sistemáticamente, o sea, aumenta la demanda agregada, por lo tanto va a bajar el nivel de desempleo por debajo de su equilibrio. ¿Será eso posible? Por debajo del equilibrio del desempleo, supongo. Ajá, es decir, bueno, un poco para entender esta parte cuando mencionamos de por debajo de su equilibrio, hay una tasa natural de desempleo, ¿sí? Cuando el equilibrio está en mercado, cuando el mercado está en equilibrio, es decir, la curva IS hace intersección con la curva LM, sabemos que está en equilibrio. Entonces, a ese nivel de equilibrio hay un nivel de desempleo dado. Ustedes han haber escuchado en la televisión, en las noticias, que dicen que el empleo siempre está en un promedio de un tanto por ciento. Entonces, ese es el nivel de equilibrio del empleo, o sea, con respecto al mercado. Ahora, aumentando la demanda agregada, se podrá reducir sistemáticamente el nivel de desempleo por debajo de su nivel de equilibrio, es decir, bajar la cantidad real de desempleo, disminuir el desempleo. ¿Se podrá hacer eso?
Yo creo que sí es posible. O sea, yo lo grafiqué ahorita en mi cuaderno. No sé dónde vaya ubicada la recta del nivel de equilibrio del desempleo. Yo la coloqué como si fuera la recta de la tasa de interés, como hemos visto antes. Y haciendo la gráfica, si aumenta LM, en este caso el mercado de dinero, que es el que aumenta, la demanda agregada es la que aumenta, pues sí, en un nuevo punto de equilibrio sí se puede, sí, sí es posible que la demanda agregada, una expansión de esta, reduzca sistemáticamente el desempleo por debajo de su nivel de equilibrio. Correcto. Ya está bien, Eric. Vamos a reforzar este concepto. ¿Ya? A ver, usted mismo, Eric, ayúdenos con la lectura. Ah, las autoridades monetarias y fiscal procuran manipular la inflación para reducir el desempleo. Dependerá del nivel de inflación generada por la expansión de la demanda. ¿Es o no tomada por sorpresa? Depende de la función de las expectativas de inflación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Una expansión de la demanda agregada puede reducir sistemáticamente por debajo de su nivel de equilibrio, o sea, el nivel de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una política fiscal o una política monetaria que hace que la demanda agregada crezca? Entonces ya nosotros conocemos todo el mecanismo que está detrás de eso y, y lo que se esperaría es que aumenten los niveles de producción, ¿no? Entonces si se aumentan los niveles de producción, lo ideal sería que aumenten los niveles de producción y se mantenga los niveles de precios, pero eso muy pocas veces ocurre, o es muy raro de que ocurra en la realidad. Normalmente, cuando hay un incremento de la demanda agregada, si las, hay que determinar si las capacidades productivas de las empresas pueden incrementar sus niveles de producción. Si no lo pueden hacer, lo único que vamos a tener es un aumento de precios. Si hay un aumento en la producción, entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Más recursos para poder trabajar, para poder producir. Entonces, y dentro de esos recursos tenemos el factor humano. Entonces vas a necesitar contratar más personas. Y esto obviamente genera más producción, van a haber más personas que tengan ingresos, estas personas con sus ingresos van a demandar más productos, y aquí va a depender mucho de otro aspecto, el nivel de inflación, es decir, aquí ya vamos a ver la escalada de precios que se generada por la expansión de la demanda, dependiendo si es o no tomada por sorpresa. ¿Qué significa esto? De que si la población se da, observa cierto comportamiento que hace que los precios incrementen, entonces, y se ajusta automáticamente. O si simplemente no sigue trabajando al mismo precio y no pasa nada. Eso también influye bastante. También depende de cuál es la expectativa que yo tengo de qué es lo que podría pasar con los incrementos de los precios cuando comienza a aumentar la oferta, la demanda agregada. Entonces, todos estos casos son los que nosotros vamos a incorporar en nuestro modelo que hemos venido estudiando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta partecita? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Haciendo un pequeño paréntesis, antes de continuar con la siguiente parte de la clase, ¿cómo van con el trabajo de investigación? ¿Cómo van con el trabajo de investigación? El trabajo de investigación Ajá, eh, recuerden que el trabajo de es un poco investigación complejo, o sea, buscando la información, es un poco complejo. tienen que ir al Banco Central del Ecuador. Yo el día miércoles, si no el día de ayer, o el martes, no, el martes fue. El martes estuvimos, sí, el martes hice una reunión por Zoom indicándoles cómo
pueden encontrar la información en la página del Banco Central. Esa clase yo la subí en el paralelo A, de cómo pueden encontrar la información dentro de la página del Banco Central, dónde nomás podrían ir, dónde podrían encontrar los links. Entonces, pueden ustedes revisar en lo que está disponible en el canal para que siguen un poco de dónde podrían encontrar la información. Sí, igual cualquier inquietud que tengan, háganme saber con tiempo. Recuerden de que hay una fecha, hay un plazo para presentar esa parte, y si es con prórroga ya tiene otro peso la calificación, ¿no? Y también recuerden que si no tienen hecha la primera parte, que son los datos, muy difícilmente van a poder continuar con las otras dos actividades, que es la elaboración de los modelos como tal, ¿sí? Y para la elaboración de los modelos tengo preparada otra sesión extraordinaria para indicarles cuál es el proceso matemático que ustedes deberían seguir para que puedan llegar a ese cálculo. ¿Sí? ¿Alguna inquietud que tengan? O sea, usted nos mandó por periodos. Sí. Todo mi grupo tiene de manera anual. Ajá. O sea, yo lo que tengo de duda es que tenemos que hacer varias, o sea, recopilar, sumar, mejor dicho, toda esa información, por ejemplo, para hacer el rubro de gasto. Tenemos que sumar todos los gastos de esos últimos 20 años para poder establecerlo. Es el gasto por año. Es el gasto por año. Claro, pero o sea, tengo que sumar ese gasto por año porque me da un periodo del 2000 al 2020, ese es mi periodo. Ajá, sí. Ya, entonces, usted quiere la información, o sea, en la primera parte que solo le demos los datos. Exacto. Tienes que dar los datos y la fuente de dónde se obtienen los datos. Ya, mi pregunta es que ¿es un solo valor el que va ahí o son algunos? Es el valor que corresponde al gasto, el valor global. Entonces, eso es lo que nos decía, o sea, tengo que sumar los gastos de los periodos anteriores y poner, ¿o no, cómo? tienes que poner por cada año cuánto ha sido el gasto total del gobierno. Año 2000, el gobierno gastó $1 millón. Año 2001, el gobierno gastó $2 millones. Año 2003, el gobierno gastó $5 millones. Año 2008, el gobierno gastó $20 millones. Año 2015, el gobierno gastó $50 millones. Año 2020, el gobierno gastó $1 millón. Ya, cosas así. Entonces el valor que corresponde a ese rubro, que ese dato sí está. Todo depende en qué parte de la contabilidad nacional encuentres, porque hay en una parte que te da información desagregada, te da el detalle. Entonces ahí tú tienes que sumarlo. Y hay en otra parte que te da la información consolidada o agregada, entonces ahí te dan los valores globales. Todo depende de cómo tú lo busques. Y también te da la información mensual, inclusive te la da hasta semanal. Si la quisieras trabajar semanal, esa información te la provee de manera semanal inclusive. Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Miren que les estoy haciendo el seguimiento para que yo en lo personal, espero de que todos hagan un buen trabajo y para que saquen una buena calificación también, ¿no? Pero obviamente el objetivo de esto no es simplemente que hagan el trabajo, lo hacen, ya está, cumplí y pónganme la nota. No, aquí el objetivo es de que ustedes aprendan, porque esa es la tercera parte donde, la primera parte es búsqueda. Ustedes tienen que aprender a buscar la información en las fuentes oficiales, ¿sí? No es un simple copy pega, el típico que ustedes van, se meten al internet y copy pega y ya está. No, es saber buscar la información precisa para cada caso que se va a analizar. Esa es la primera parte que se está evaluando y se le está dando el peso del 33% de la nota global. La segunda parte es que ustedes aprendan a trabajar la información. Es decir, que aprendan a manipular los datos para poder generar un resultado. Esa es la segunda parte que también tiene un peso del 33%.
Y la última parte, que es el análisis. Ahí no va a ser un simple copy y pega. ¿Sí? Ahí ustedes van a analizar qué es lo que ha pasado. Obviamente ya tienen las gráficas, ya tienen los resultados, tienen las conclusiones, tienen los datos numéricos, y ustedes lo que van a hacer es explicar qué es lo que ha pasado en el Ecuador, en el periodo que les ha tocado, qué es lo que han encontrado, qué sucesos ustedes les llama la atención. Tienen que identificar qué tipo de teoría económica se ha implementado. Si se ha implementado solo una teoría económica, o si es que ha habido cambios de teoría económica. Entonces, todo esto en función de lo que hemos aprendido, ¿no? Ustedes ya saben cómo identificar una oferta keynesiana, un modelo keynesiano, ya saben cómo identificar un modelo clásico. Entonces, ustedes ya pueden inferir y hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Entonces, todo eso es lo que ustedes van a reflejar, el conocimiento que tienen. Y obviamente esto es el equivalente a una lección, ¿sí? Porque inclusive sobre ese trabajo van a salir temas para el examen. O sea, el que ustedes hagan un buen trabajo va a marcar mucho la diferencia en el resultado de la nota global. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud que tengan con respecto al trabajo de investigación? No es una gráfica la que hay que hacer, ¿verdad? O sea, la gráfica y SLM sí, pero como usted me dice que tengo que anotar los gastos de cada año, entonces significa que no solamente es una sola gráfica, ¿o sí? Tú en la primera parte tienes que establecer las series. Tú vas a establecer todas las series. Te he pedido yo que identifiques todas las series para poder realizar el cálculo de la curva ISLM. ¿Sí? Te he pedido todas las variables que entran en juego para el cálculo de esas ecuaciones, de esas funciones, porque al fin y al cabo las gráficas, acuérdense en lo que aprendieron en cálculo 1, cuando ustedes hacían las gráficas, decían la demanda y aprendían cómo calcular la demanda y la graficaban. Todo se deriva a través de una ecuación. Y la ecuación, en este caso, se deriva a través de unos datos. Entonces, esos datos ustedes lo van a convertir a una ecuación, y esa ecuación, obviamente, después van a reflejarla, van a graficar esa ecuación, y esa ecuación ustedes van a indicar qué es lo que está ocurriendo de acuerdo a la teoría económica. Esto es lo que ustedes van a hacer. O sea, es prácticamente van a replicar lo que hemos estado estudiando. O sea, no simplemente me voy a aprender de memoria la definición para pasar la materia y ya pasé ya. No, aquí yo al menos evalúo más allá de eso. No, yo no me concentro solamente que ustedes aprendan, porque te pasó bien y ya copié y pensé que bueno. Entonces, aquí ustedes van a poner en práctica los conceptos que han aprendido. ¿Sí? Pues el objetivo es que yo quiero ver qué tanto ustedes han logrado asimilar respecto a lo que se ha impartido en este campo. Y eso, si ustedes lo observan en el sílabus, está contemplado un trabajo de investigación para la última semana de clases. ¿Sí? ¿Estamos claros con esta partecita? Miren, ¿alguna inquietud? ¿No hay más preguntas? Bueno, cualquier inquietud que tengan, pueden irme consultando, ¿sí? No tengan recelo de preguntar. Si por obvio motivo no les puedo contestar en este momento, les he de contestar así sea el día siguiente, pero sí les contesto. Pero una recomendación, no dejen para el último momento o para la última semana hacer estas tareas, porque esta tarea no está diseñada para terminarla en 3 días. Esta tarea está diseñada para que la resuelvan en equipo en el tiempo de por lo menos una semana, dedicándole unas 2 horas diarias. ¿Sí? Entonces, calculen ustedes esa actividad. Entonces, estamos hablando que son un promedio de entre 15 a 20 horas que ustedes van a necesitar trabajando en equipo coordinadamente para poder desarrollar la actividad. De manera que si lo quieren hacer solo, en una sola semana
van a tener mucha complicación. No lo dejen para el último momento. ¿Sí? Traten de ir haciendo, porque al momento de ir trabajando van a encontrarse con algunas dudas. Recuerden que cuando tienen que trabajar con los valores reales, precios reales, tengan mucho cuidado al seleccionar la base de datos, especialmente con la del PIB. Ustedes van a encontrar que el PIB les da a precios constantes y a precios nominales. Tienen que trabajar con el PIB a precios constantes, porque recuerden que la teoría económica se basa en precios reales y inclusive tienen que tener en cuenta que en algunos casos les va a tocar calcular deflactar alguna variable, puede ser la variable consumo, dependiendo cómo la hayan obtenido, les va a tocar deflactarla. ¿Qué significa deflactarla? Dividirle el valor de la inflación. Entonces, en algunos casos les va a tocar identificar cuál ha sido la inflación de cada periodo. Si bien es cierto, no se las he solicitado porque entiendo de que ustedes van a encontrar directamente el valor real. Pero si no lo pudiesen encontrar, pueden trabajar con el valor nominal y lo dividen con la inflación y tienen el valor real. Todos estos cálculos son los que ustedes tienen que realizar para el trabajo de investigación. Y recuerden que el trabajo de investigación tiene un peso total de 3.5 y se están evaluando 3 actividades. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Entonces ya se nos está cortando el tiempo. Voy a tomar brevemente la asistencia, así que por favor atención a la lista. Ya conocen la dinámica, ¿no? Wellington Acosta. Arteaga presente. Buenos días, señorita Arteaga. Bueno, Presente, Aushai. ¿Listo? Kenneth. John Bravo. Presente, Leonardo profesor. Castro. Leonardo Castro. Presidente economista, buenos días. Buenos días. Kevin Cedillo. Viviana Chalcopa. Presente.